Bienvenidos todos a este diálogo libre de República Libre, con un espacio para hablar sobre las diferentes problemáticas y de actualidad del mundo desde una perspectiva liberal. El día de hoy nos acompaña nuestro amigo Harold Vázquez, catedrático del INTEC, y vamos a hablar sobre un tema que definitivamente para los liberales es de mucha importancia, y es quién sería el primer presidente libertario de Argentina y quizá de América Latina. Pero no solamente eso, sino que recibe este señor Javier Milei al llegar a la Argentina. Entonces vamos a hablar de la perspectiva económica, realmente cómo está Argentina actualmente, y luego vamos a ir viendo qué tanto se puede hacer según la evidencia de la velocidad que se puede tomar las reformas económicas que todos nosotros sabemos que funcionan. Entonces, lo primero es, al día de hoy, Harold, ¿cuál es la perspectiva que tú ves que tiene la economía argentina? Bueno, gracias primero, Carlos, por haberme invitado a tu espacio. Valga decir que en una ocasión tuvo al quien es ahora presidente de Argentina, Javier Milei, ¿no? O sea, eso ya sería un honor prácticamente para cualquier persona compartir aquí. Mira, yo creo que, como tú mencionaste, quizás es importante partir un poco de qué se ve o cómo viene a Argentina o cómo venía la economía de Argentina. Es importante que se sepa que la economía de Argentina, muchos de los datos que estamos acostumbrados aquí a hablar en la República Dominicana cuando hablamos de macroeconomía, como la inflación, el desempleo, muchos de los datos de Argentina no son publicados por los organismos internacionales y en ocasiones han dejado de ser publicados, luego son retomados, porque los organismos internacionales no confían en la data que publica Argentina. Me explico, por varios años el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dejó de publicar las cifras de inflación porque no creía las cifras de inflación que publicaba el gobierno de Argentina y se valía de gestores privados, empresas privadas que hacían gestión de recolección de datos que publicaban esta información. Y así pasó con un sinnúmero de cifras. Y eso viene marcando un tanto la realidad, la desconfianza que hay o que había en la economía de Argentina, en las estadísticas reportadas por lo mal que venía también la economía argentina en sí. Algo importante es destacar que quizás Argentina ha saltado a la palestra recientemente, ¿no? Por el fervor de estas elecciones y mucha gente ha comenzado a conocer sobre la inflación en Argentina, que se habla de 150%, por ejemplo. Se habla de anda corriendo la tasa de inflación, pero Argentina tiene prácticamente 2 décadas viviendo lo que es una alta inflación o hiperinflación. En muchos organismos internacionales como Consensus, que se dedica a la realización de pronósticos, Consensus Forecast, por ejemplo, pronostican incluso que la inflación, en su último reporte sobre Argentina, que la inflación sería del 200% el año próximo. Obviamente, este último reporte de inflación fue antes de las elecciones que se realizaron, ¿no? En base a lo que se conocía y asumiendo las mismas políticas continuaban. Pero se estaba hablando de que se estaba esperando 200% para el año que viene y este año que viene corriendo alrededor de 135% para este año, 130% para este año. Específicamente, por ejemplo, 138% para el mes de septiembre, siendo específico, ¿no? Entonces, asimismo, como anda con una alta inflación, también anda con una caída de lo que es la actividad económica. Argentina, al igual que República Dominicana, tiene un indicador de actividad económica mensual. Ellos le llaman EMAE, nosotros aquí le llamamos IMAE, pero mide actividad mensual y lo que estamos viendo que el indicador de actividad mensual desde abril de este año, de 2023, está en terreno negativo. O sea, no crece la economía cuando uno ve los cambios interanuales
del indicador de actividad mensual. El último dato reportado, que sale con bastante rezago, fue agosto y estaba alrededor del 0%, el crecimiento interanual del indicador de actividad mensual argentina. Asimismo, uno ve los índices de producción de Argentina, de producción industrial en caída que superan el 3% en términos anualizados, los últimos datos al mes de julio, agosto. Agosto son los últimos datos que se tienen. Y básicamente viene esa tendencia, ¿no?, de deterioro. Un dato que salió mucho a relucir, incluso a las personas que le dieron seguimiento a la campaña, a los debates de campaña presidencial, fue el tema de la pobreza en Argentina, ¿no? Como la pobreza, y eso ha estado en reportes de diversos organismos internacionales, como ha ido también en aumento, superando lo que es el 40% de la población. Es decir, Argentina tiene algo más de 40 millones de personas, 45 millones de personas aproximadamente. Podríamos estar hablando de una cifra de cerca de 20 millones de personas están en pobreza en la economía de Argentina. Y esto no es algo que viene de época reciente, post-COVID, por ejemplo, a partir del año 2020. Vuelvo a repetir que Argentina tiene un problema de inflación desde hace más de 2 décadas. O sea, desde finales de los 90 prácticamente viene con tema de alta inflación. Ahora, cuando hablamos siempre de economía, hay algunos datos que siempre salen, que son pobreza. Harold acaba de decir que Argentina tiene un 40% de pobreza. 43%, porque a veces eso va moviendo por el asunto de la inflación. Pero también hay un dato que es bueno señalar, y es la pobreza infantil. Y se habla de datos de casi un 60% de pobreza infantil. Bueno, la población infantil siempre está entre los más vulnerables, obviamente. Ahí tendríamos que ver cómo le están midiendo. Se le están midiendo en términos de consumo calórico requerido, dependiendo de la medida que estén tomando en ese caso. Pero en general, las medidas estándares a nivel poblacional rondan sí el 40%. Por ejemplo, en un reporte del Banco Mundial del mes de abril de 2023 era 37.3%, decía el Banco Mundial que estaba, ¿no? Y ahora las cifras que han salido a relucir más recientemente, que estuvieron en discusión durante los debates, andaba 40%. Hablo de la población en promedio en sentido general, y sí, es de esperar que la población infantil sufra todavía mucho más estas consecuencias por ser más vulnerable aún. Otro dato que sale mucho a discusión en Argentina, y que, bueno, el presidente electo, Javier Milei, dijo de que, bueno, tendremos que tener esta inflación por un periodo. Sería bueno que tú, Harold, que como profesor, como académico, le explique a la gente qué es esta inflación y si esto es nuevo o ya Argentina está en esta inflación de hace un tiempo. Bueno, esta inflación es un concepto que es como la combinación de las palabras estancamiento e inflación, y refiere a la idea de que recesión económica e inflación. Por lo general, como los macroeconomistas no entienden la economía y cómo se ve, cómo la describen en sus modelos, y también cómo se comporta, por lo general, no siempre así, ¿no? Pero cuando uno ve alta actividad económica y un alto impulso de la demanda agregada, por lo general eso va acompañado con aumentos de precios. E igual, cuando uno ve que la actividad económica cae, está lenta, se ralentiza la economía, como decimos, por esa lentitud de la actividad económica los precios caen, como que van en la misma dirección. Ahora bien, de vez en cuando se presentan estos fenómenos, que es que tú tienes una alta inflación y en vez de ver una alta actividad económica, tú ves una recesión económica.
y ese fenómeno lo describen como estanflación, como un estancamiento con inflación. Argentina, sí, podría decirse que está en estanflación en todo lo que viene 2023. ¿No? Por ejemplo, cuando vemos el índice de actividad económica mensual, por ejemplo, de Argentina, prácticamente viene en terreno negativo desde febrero del 2023. Y la inflación viene bordeando desde febrero del 2023 doble dígito y ya se ha metido a cerca de 135, 138%. Claro, la mayor parte de este año Argentina se ha encontrado en una estanflación. Ahora bien, tú señalaste algo que es que tú mencionaste que el presidente electo refirió que pudiese observarse esto en lo adelante, ahora cuando él asuma este mandato, quizás en mayor medida. De ser así, creo que sería porque en diversas ocasiones ha planteado que él va a hacer una fuerte restricción de lo que es el déficit público, va a reducir el déficit público y tiene como meta reducir el déficit público a prácticamente cero para el año que viene. Para que las personas tengan una idea, o sea, el balance fiscal Argentina más o menos supera el 4%, ha estado superando el 5% del PIB en promedio desde el año 2021-2023. Ha estado rondando 3-5% del PIB, el balance fiscal. Y bueno, y el presidente Milei lo que dice es que va a constreñir el gasto, va a reducir el gasto, y en esa reducción del gasto, obviamente es de esperar que la actividad económica se contraiga, haya menos actividad económica. Y obviamente eso sería como una medida, y tú dices, bueno, pero ¿por qué un presidente quiere restringir el gasto y frenar la economía? Eso lo ve como una medida para frenar lo que es el fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Porque en parte el fenómeno inflacionario hasta cierto punto viene explicado por lo que a veces también en economía se conoce como una dominancia fiscal, que es el hecho de que el sector público, el gobierno, con su política de gastos, básicamente es que está controlando lo que es o empujando lo que es la tasa de inflación, quitándole espacio a lo que es la autoridad monetaria, el Banco Central, en su rol de controlar lo que es la tasa de inflación en ese caso. Ahora, cuando se habla de la dominancia fiscal en Argentina, es bueno señalar un dato que repetía mucho Javier Milei, y era que si tú tirabas un gráfico de los últimos 100 años de Argentina, los años donde no había déficit, tú lo puedes contar con una mano. Entonces eso te habla mucho del tema del descontrol y la demagogia en el gasto público argentino. Sí, realmente sí. O sea, la dominancia fiscal ocurre básicamente cuando esta política fiscal no restringe o condiciona la política monetaria. El Banco Central no tiene cómo maniobrar para poder realizar política monetaria, para mantener sus objetivos, como el objetivo de inflación, de mantener una inflación estable. ¿Y cómo ocurre esta dominancia fiscal? Bueno, cuando tú tienes un gobierno que gasta muy por encima constante y de forma constante sobre sus ingresos, va acumulando déficit, y esos déficit lo ejecuta emitiendo deuda en el mercado interno, y tú tienes que el Banco Central entra también en parte a financiar esos déficits, adquiriendo esa deuda y a su vez inyectando dinero, el cual pasa al gobierno, adquiriendo esa deuda. Tú tienes que, entonces, el Banco Central no pasa a ser como una caja chica, la máquina, una caja chica del gobierno, ¿no? El gobierno está emitiendo un bono, un papel, el Banco Central adquiere ese papel, imprime dinero inorgánico,
imprime dinero para comprarle ese papel al gobierno. ¿Qué sucede? El Banco Central, al imprimir ese dinero, se ve en la situación de que si quiere tener que restringir ese circulante para que la inflación no se le vaya de las manos, a su vez el Banco Central tiene que emitir pasivos, tiene que emitir deuda para tratar de luego sacarlo o desmonetizarlo. Y de ahí incrementando lo que son sus pasivos, el Banco Central, que en Argentina no se conocen como las LELIQs o letras de liquidez, tiene que hacer esa contrapartida. ¿Qué sucede? Esta contrapartida comienza a ser, si comienza a ser la principal fuente de operaciones y fuente de ingreso del gobierno, en el caso de Argentina, sobre todo porque el gobierno de Argentina está prácticamente en los mercados internacionales desacreditado, tiene un índice de riesgo país del más elevado del continente, de más de 2.000 puntos básicos, tiene de índice de riesgo país. El gobierno se ve con dificultad de emitir bonos en el extranjero, tiene que emitir esos bonos locales y lo adquiere, por supuesto, ¿no?, el Banco Central de Argentina. Entonces el Banco Central condiciona lo que es su política monetaria a ser un instrumento del gobierno. Y le queda poco espacio para ejecutar política monetaria para sí mismo, para el objetivo que quizás se plantea en un programa monetario, como la estabilidad de precios, estabilidad de inflación. El tema de las LELIQ ha sido de mucha atención en la prensa argentina y el nuevo presidente en varias entrevistas ha planteado que su principal objetivo sería resolver el tema de la LELIQ, pero ahora surge otra palabrita que quizás mucha gente no sepa, que son las bases. ¿Qué son las bases? Para que la gente más o menos entienda. Mira, los pases en Argentina se refieren a operaciones que hace el Banco Central con la banca, operaciones para manejo de liquidez. Eso es más o menos, digo más o menos porque no es que tenga que ser exactamente igual, pero es más o menos lo que aquí llamamos como repos, ¿no? Es decir, a veces el Banco Central quiere sacar liquidez del sistema. Lo que puede hacer es, bueno, puede emitir un título a corto plazo, una tasa de interés para que un banco lo adquiera. Entonces le da un atractivo y hace una transacción que puede ser de muy corto plazo. O un banco, por ejemplo, tiene requerimientos de liquidez para sus operaciones y ese banco va al Banco Central y toma un crédito del Banco Central, obviamente poniendo contrapartida ciertos activos. Son operaciones de liquidez que quizá en otros bancos centrales se conocen como operaciones de reporto, repo, básicamente, pero son operaciones para condicionar, manejar la liquidez. Aquí usamos, por ejemplo, las operaciones que estoy mencionando. Son conocidas como repo para hacer ese tipo de operaciones, sobre todo en el muy corto plazo. Ahora, ¿por qué el presidente Milei ha puesto tanto énfasis en el tema de las LELIQ y las bases? Bueno, en el tema de la LELIQ es evidente. En el de las PASES tendría que ver específicamente cuál es el argumento, porque las PASES, como dije, son operaciones normales que realiza el Banco Central con la banca para inyectar, sacar liquidez o para facilitarle liquidez en un momento que un banco necesita, y es a veces dinero que le presta de un día para otro, son operaciones normales. Obviamente, en el escenario de la eliminación de un banco central, como se ha planteado, que podría ser algo en un momento, en algún momento, esas operaciones no se realizarían de liquidez con la banca y con el sistema financiero. No habría una institución que realice esas operaciones de liquidez. El tema de la LELIQ sí toma relevancia. La LELIQ son el pasivo, la deuda que tiene el Banco Central. Por ejemplo, aquí pudiese ser como los valores en circulación del Banco Central, que es algo que se conoce, un término que se conoce en el caso dominicano, o los certificados, los valores certificados en circulación que tiene el Banco Central. Es un pasivo, una deuda que tiene el Banco Central, que tiene con el público, con los agentes del mercado. Como mencionaba anteriormente,
Cuando el Banco Central inyecta dinero inorgánico, muchas veces para comprar esos bonos del gobierno y financiar las operaciones del gobierno, una forma que utiliza, una operación de contrapartida para tratar de contrarrestar ese dinero inorgánico que emite, es tratar de emitir un título. Es decir, yo coloco dinero en la calle que le doy al gobierno, pero ese dinero lo saco al mismo tiempo emitiendo una especie de certificado, o lo que se llama una letra de liquidez, LELIX. Y le ofrezco a la gente una tasa de interés, al público. Le ofrezco una tasa de interés. Quienes los adquieren me dan dinero y yo le doy ese título que da un rendimiento. Y con el dinero que me dan, obviamente, yo lo saco. ¿Qué sucede? A medida que yo voy financiando más operaciones del gobierno, ese pasivo va aumentando. Y obviamente la credibilidad del Banco Central en sostener, mantener lo que es una tasa de inflación con esas inyecciones, ¿no? El público comienza a exigir una mayor tasa de interés. Y esa deuda que va emitiendo el Banco Central se va haciendo más costosa y cuando cada vez que va pagando debe de emitir nuevas letras para poder sacar el dinero que ha pagado, por ejemplo, de intereses que son cada vez mucho más elevados según va avanzando el tiempo, porque va haciendo rollover de esa deuda que ya va emitiendo el Banco Central. Entonces, ese pasivo ha ido incrementándose a través del tiempo con estas operaciones del Banco Central. Obviamente, en Argentina se ha planteado el escenario de dolarizar la economía. Si se va a dolarizar una economía, una parte importante que debe de contemplar es cómo se va a manejar ese pasivo del Banco Central, porque es una deuda que tiene el Banco Central con el público. Entonces, ahí entra en un juego importante. Bueno, ¿qué va a pasar con esta deuda? Porque si esta deuda, por ejemplo, se convierte a dólares, este monto de la LELIX, cuando se vayan a pagar estas letras de liquidez al público o se le paga intereses, hay que pagarle dólares. Entonces, ¿dónde están esos dólares o de dónde vendrán esos dólares que le iremos pagando al público? Y entonces de ahí que hayan entrado quizás dentro de la conversación ahora mismo recientemente el tema de las LELIX, ¿no? Ahora, él comenta mucho de que si no resuelve el tema de las LELIC, eso puede generar una crisis de hiperinflación, una inflación de 1000%, 2000%. ¿Por qué Bueno, él comenta eso? Yo creo que Argentina está en hiperinflación, o sea, depende qué porcentaje de inflación queramos tomar, pero ¿qué te puedo decir? Ahora se habla 150% y son cifras que debemos tomar de las manos. El año pasado fue cerca de 100%. Imagínate eso el público. Cómo las personas, por ejemplo, en el caso aquí de República Dominicana, sintieron el aumento de los precios cuando la inflación alcanzó 9% en términos anualizados. Imagínense vivir en una economía que prácticamente promedia por encima del 30-50% en los últimos 20 años. Se mantiene año tras año en esa cifra, ¿no? Entonces Argentina está en hiperinflación desde hace tiempo. Obviamente, ese monto de hiperinflación se podría agravar, por ejemplo, si todos esos títulos o pasivos del Banco Central en pesos salieran de repente del Banco Central hacia la calle. No es que una situación puede ser muy grave y puede irse de muy grave a peor. Pero eso creo que eso es una posibilidad. Pero eso ocurriría, por ejemplo, en ese caso, si de repente al cerrar estas LELIX, cancelar estas LELIX en un tema de una posible dolarización, si esas letras salieran a la calle de golpe. Pero me imagino que eso no sería contemplado de esa forma, porque si no sería fuerte y sería un poco desastroso, ¿no? Sería un tanto desastroso. Claro. Él habla de que el volumen de la LELIC ha llegado a un punto de que ya no se puede hacer más rollover porque ya el porcentaje que hace sobre la masa monetaria es varias veces el circulante. Sí, o sea, se habla que las LELIX, por ejemplo, rondan los 40.000 millones de dólares.
rondan las LELIQs en Argentina. O sea, el monto de ese pasivo de esa deuda argentina. Ronda más o menos esa cifra. Entonces, algo interesante que yo creo que queda por ver es cómo sería el manejo de ese pasivo en el caso de que se decida cerrar el Banco Central, porque el Banco Central ahora mismo hace un manejo de ese pasivo. Está haciendo un manejo, ¿no? Obviamente el manejo del pasivo que hace rollover de ese endeudamiento según va pagando interés que es cada vez creciente, porque la tasa de interés, por ejemplo, la tasa de interés de las LELIQs debe de rondar el 130%, si no me equivoco. Y cada vez va en mayor aumento, va esa tasa de interés. 133%, por ejemplo, es el dato más actualizado al 12 de octubre, en el caso de lo que son las LELIQs, la tasa de las LELIQs en Argentina. No, para que tengan una idea, por ejemplo, el dato anterior, las LELIQs pagaban 2 meses antes 118%. Y el más reciente aumento es a 133%. Obviamente, el manejo de ese pasivo lo hace emitiendo más deuda, ¿no? Para tratar de cobrar. Entonces, ¿qué va a pasar con el manejo de este pasivo? ¿Quién realizará este manejo de este pasivo? Si no se tendrá un Banco Central de Argentina. Es una cuestión que está ahí en discusión de cómo lo van a hacer y que, bueno, estará por verse y será algo bastante interesante. En todo caso, pasando a otro tema de la deuda, ya no del Banco Central, sino de Argentina en sí. Argentina tiene hace unos años, con un acuerdo con el FMI, tiene cerrado los mercados internacionales de deuda. ¿Qué tanto debe Argentina y qué tan grave es la situación de deuda externa y de pasivo que tiene el Estado argentino? Mira, la deuda de Argentina, la cifra más reciente ronda el 90%, 90% del Producto Interno Bruto. Esta deuda ha aumentado de forma considerable si se entiende que, por ejemplo, en 2013, 2012-13 rondaba un 35% del Producto Interno Bruto, la deuda pública argentina. Obviamente, el problema de la deuda no es tanto el porcentaje del PIB solamente, ¿no? Sino que el tipo de interés que paga, que en el caso de Argentina, como yo mencioné, tiene un riesgo país, el más elevado de la región, de más de 2.000 puntos básicos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que por ejemplo, si un bono a 10 años en Estados Unidos te paga 5%, por ejemplo, anual, un bono a 10 años, Argentina, un bono argentino tiene que pagarte como mínimo 25% anual. Un bono colocado en el exterior. Para que se tenga una idea más o menos de la magnitud de que estamos hablando. Entonces, el tema de la deuda es que cuando tiene un gobierno con déficit tan alto, los gobiernos pueden manejar su deuda y su déficit siempre y cuando puedan salir a los mercados financieros a colocar, no tanto qué porcentaje del Producto Interno Bruto sea. El tema es que aún sea bajo la deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto, y en el caso de Argentina podría decirse que no lo es, o sea, es 90%, aún sea bajo, si tú tienes déficit y no tienes cómo salir a buscar para financiar ese déficit, es decir, cómo colocar bonos en el exterior para financiar ese déficit, tú estás virtualmente en default o en quiebra. Entonces Argentina prácticamente está en esa situación, está prácticamente en una situación de default o quiebra donde el Banco Central de Argentina no tiene reservas en dólares, ha gastado, ¿no? Es prácticamente insolvente. Entonces, la única fuente de divisas para financiamiento que tiene el gobierno de Argentina son los organismos internacionales, en este caso el Fondo Monetario Internacional ha sido su mayor fuente de financiamiento en los últimos 3, 4 años, bueno, desde cuando Macri más o menos, ha sido el Fondo Monetario Internacional. Se habla mucho de
de qué tan involucrado está el Fondo Monetario Internacional en Argentina. O sea, que Bueno, la cartera que le ha prestado a Argentina es ya un volumen considerable dentro del portafolio. bueno, quien paga manda, ¿no? Entonces, prácticamente el financiamiento del gobierno argentino o los recursos en dólares del financiamiento de Argentina eh, viene prácticamente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, el Fondo Monetario ha prestado, o sea, en diversas ocasiones, ha hecho programas con Argentina en los últimos años. Argentina no ha podido pagar mucho de esos préstamos, ¿no? Le ha quedado y no ha podido cumplir con los programas que ha establecido con el Fondo Monetario Internacional. Entonces es como están en una relación interesante donde el FMI le presta y le continúa prestando a una economía que sabe que probablemente no le pague el dinero, no tiene cómo pagarle por el momento, ¿no? Entonces, por ejemplo, el fondo, el último préstamo que les realizó, me parece que sobrepasó los 10 mil millones de dólares, 11 mil millones de dólares en agosto de este año. Entonces, de cómo lo tiene para pagar Argentina, eso está por verse, o sea, tiene una economía realmente que viene en caída, su mayor fuente de recursos, el sector exportador, el gobierno contrario a lo que se observa, quizá hoy en día en todos los países de América Latina, restringe mucho el sector exportador, le tiene una carga de gravámenes excesiva al sector exportador, entonces no está claro, no está claro cómo el gobierno argentino pagará todo ese financiamiento que tiene con el FMI. Se habla de que el sector agroexportador argentino tiene una carga fiscal superior al 70%. No tengo el dato, pero sí o sea, prácticamente ya hoy día casi ningún país del mundo, no recuerdo, o sea, sería muy difícil, habría que salir a buscar un país que le coloque impuesto a las exportaciones. En América Latina esa práctica se dejó alrededor de los 70, ¿no? Nosotros teníamos impuesto a las exportaciones de azúcar durante los 50 y esos grandes productos, ¿no? Sobre todo también durante los años de las grandes guerras, que exportamos muchos productos de este tipo, de estas materias primas. Permanecieron creo que un poco durante los 60, pero ya después de ahí eso se ha ido desmontando y no creo que exista todavía en América Latina impuesto a las exportaciones. Al contrario, los gobiernos lo que hacen es que tratan de incentivar y a los sectores que se van a dedicar única y exclusivamente a la exportación le dan beneficios fiscales, no cargas fiscales. Entonces, en ese sentido, Argentina es un anacronismo, es algo totalmente fuera de lo explicable para lo que es. Uno está acostumbrado a ver lo que es el manejo de las economías en épocas recientes. Claro. Y hablando de lo poco usual, el Estado de Argentina actualmente, a nivel de la competitividad y las regulaciones, eh, hace que Argentina esté en un lugar en los índices de libertad económica eh, que tuvo los países que están al lado y son países que no son democráticos. Uh-huh. O sea, Argentina tiene una posición de economía prácticamente deprimida, autoritaria, siendo un país que es democrático. O sea, es Uh-huh. a nivel de anacronismo que tienen. Sí, eso es importante. O sea, a veces la gente solamente valora la libertad en una dimensión, que es quizás la dimensión política. Es decir, en un país determinado se hacen elecciones y la gente sale a votar y esas elecciones son
en dictadura incluso se hacen elecciones, pero esas elecciones son más o menos creíbles, aceptables los resultados de esas elecciones, ¿no? No que no haya discusiones, no que haya debate, denuncias, pero son más o menos creíbles, aceptables. Ya se entiende que el país es libre, ¿no? Pero el concepto de libertad tiene una serie de, diríamos, otras dimensiones también, que es qué tanto puede una persona desempeñarse dentro de una sociedad y tratar, cumpliendo obviamente con las normas, sin perjudicar a nadie, tratar de perseguir lo que son sus sueños, ¿no? Y tratar de perseguir lo que son sus sueños, sus ambiciones, su derecho a querer progresar, cultural, intelectual, económicamente, ¿no? En cualquier aspecto que lo desee. Eso es también parte del concepto de libertad. Y un país puede organizar elecciones, y esas elecciones estar dirigidas por unas instituciones que sean más o menos creíbles y los resultados más o menos aceptados local e internacionalmente, pero sin embargo ser una sociedad donde una gente que quiere emprender es imposible, una gente que quiera realizar ciertas actividades, disfrutar del esfuerzo de su trabajo es imposible. Entonces es un país con muy poca libertad, ¿no? O sea, son otras dimensiones que hay que ver también. En ese caso, ¿qué tanto el éxito tuyo depende, por ejemplo, del hecho de que tú recibas beneficios, contratas, cosas especiales de burócratas, estando en el gobierno, o de tu accionar, tú trabajando, ya sea como empleado, ya sea como emprendedor, ¿no? Entonces, esas son otras dimensiones que hay que observar en el caso de Argentina. Y en Argentina, por ejemplo, con este sistema que ellos tenían por ejemplo, tomen en consideración el modelo cambiario, ¿no? Que tienen alrededor de unas 10 tasas de cambio, cada una marcada por colores. Y básicamente todo depende qué tipo de cambio, el tipo de cambio que puede acceder una persona depende de cómo te clasifiquen, en qué actividad tú realizas, para qué tú realizas. Y eso puede determinar incluso que tú te vuelvas rico o caigas en la miseria de la noche a la mañana, dependiendo cómo te clasifiquen en una actividad o no. Y esa dependencia de cómo te clasifiquen en una actividad o no se puede prestar a corrupción. Entonces, tú puedes tener ahí toda una serie de elementos que van en contra del desarrollo, en contra del ejercicio de las libertades de los agentes económicos, que van más allá de esa libertad política. Para que el público tenga, por lo menos el público dominicano que nos está viendo, República Dominicana está en el lugar 65 del índice de libertad económica. Argentina está en el 144. Que debe estar cercano a los últimos del mundo, me imagino. No sé cuántos países hay en el listado. La lista tiene hasta 176. 176, ellos están 144, o sea, está en un lugar que realmente, para que te hagan una idea, quien está justamente debajo es Bielorrusia. Uh-huh. Un país que era parte de la Unión Soviética y que está gobernado desde ese entonces por un dictador que reprime tanto lo político como lo económico. Uh-huh. Uh-huh. Y para que tengan mejor detalle de cómo está Argentina, la puntuación del Heritage, en una puntuación de 0 a 100, en derechos de propiedad está en 34.6. ¿Está en? 34.6. Imagínate. En efectividad de la justicia está en 56.8. Estamos hablando de cifras que son sobre 100. Uh-huh. En integridad del gobierno está en 42.8.
O sea, no alcanza el 50% en muchos. Sí, no alcanza en muchos renglones. En la parte monetaria, la libertad monetaria está en 36.5. O sea, lo que venimos hablando de las tasas de cambio, de la inflación, de los controles de capitales, eso aquí lo hemos reflejado en una puntuación de 36.5 sobre 100. O sea, se podrán imaginar ustedes. Y es una puntuación que, relativo a la región, o sea, relativo a América Latina, solamente Haití, Surinam, Bolivia, Venezuela y Cuba están peor. Sí. O sea, Y realmente es lamentable porque Argentina es un gran país, tiene muchos recursos naturales, tiene recursos hídricos, es conocido por ser un gran exportador, sobre todo en las carnes, ¿no? Lo más famoso, pero realmente tiene todo, tiene una gran población, o sea, 45 o 50 millones de habitantes, deben de rondar la cifra. O sea, tiene todo un potencial para desarrollarse, para hacer una economía que dé muchas luces. Entonces, todo es por el hecho del manejo económico que han tenido, el manejo económico y político, que ha ido de desastre en desastre los últimos 20 años. Digo, una época más amplia, pero los últimos 20 años ha sido continuo y sin parar, prácticamente. claro. Y recapitulando, para que más o menos entiendan la situación que recibe Javier Milei este domingo, concretamente estamos hablando de un país con una deuda sobre el PIB de un 90%, con unos pasivos del Banco Central que hacen que tenga negativo el balance. O sea, el Banco Central está quebrado. No, el Banco Central está quebrado, o sea, está quebrado. Eso es sin duda. Y ojo, lo importante no es que sea 90%, porque si buscamos Japón, 180% debe ser, 200% debe ser. Pero paga una tasa de interés irrisoria y todavía se demandan los bonos japoneses. Hay confianza en que la economía japonesa pueda pagar ese endeudamiento. Y también hay confianza dentro del público. Lo mismo, gran parte de la deuda japonesa está en manos de los mismos japoneses también, que la compran. Entonces, el público confía en la deuda que emite su gobierno. Los ciudadanos confían en la deuda que emite su gobierno. Ese no es el caso argentino. En el caso argentino, no hay esa confianza de que el gobierno, de que el público tenga en comprar sus títulos del gobierno, y mucho menos en los mercados internacionales. Porque tu deuda sobre PIB puede ser, bueno, nosotros en el 82, 83, nos fuimos a default con una deuda sobre PIB de más o menos 32, 33%. Es simple, ¿no? Tú tienes ingresos, tienes gastos, tus gastos son más altos. Si tú tienes deudas que pagar, ¿no? Tienes un financiamiento, tienes unas deudas que pagar. Si al momento de pagar esa deuda, tú no tienes el dinero para pagarla y no puedes emitir deuda para pagar ese financiamiento que tienes, que has tomado anteriormente, tú caes en default automáticamente. No importa la deuda sobre PIB que tenga. Entonces, esa es la situación que tiene Argentina. Argentina obviamente Claro. está en esa situación porque la única fuente de financiamiento que tiene de ingreso es la merced del Fondo Monetario Internacional. Y no solamente esa deuda, sino que actualmente el gobierno es deficitario por Sí, sí. 5% del PIB. En una economía que en términos reales está estancada desde los 2010. O sea, en términos de renta real,
los argentinos están viviendo con lo que tenían en el 2010. O sea, una economía estancada, endeudada, con casi nula capacidad de pago y una credibilidad en los mercados cuesta arriba, por una palabra. Pero no solamente eso, sino que una sociedad que con un 40% de pobreza, con una pobreza infantil rondando el 60%, entonces uno se pregunta, ¿qué se puede hacer ahora? Entonces, estos próximos minutos vamos a ver qué tanto podría hacer Javier Milei, tomando en cuenta la experiencia empírica de otras reformas liberales. Entonces, Harold, evidentemente Javier Milei recibe este domingo una bomba. ¿Cómo se podría empezar a desarmar esa bomba? Bueno, obviamente Argentina está en una situación, es como una situación donde tú tienes un adicto, tal vez un alcohólico, y hay que hacerle una intervención y de repente, o es un drogadicto y hay que hacerle una intervención y de repente hay que detenerle ese consumo de esa droga que tiene. Obviamente esa persona se va a ver afectada, le va a doler. Entonces, de cualquier forma que se pinte o se ponga, por ejemplo, en el caso de Argentina, es que las reformas a implementar van a ser dolorosas. De eso no hay duda. Yo diría que de las primeras cosas que puede hacer el gobierno es liberalizar el tipo de cambio. Y es porque eso lo puede hacer. El gobierno puede desmontar todas esas distintas tasas de cambio que tiene. El tipo de cambio tomaría el valor de mercado. Por ejemplo, el tipo de cambio oficial es de unos 350 pesos argentinos por dólar, más o menos, 330, 350. Pero el tipo de cambio de la calle anda sobre los 900 pesos o podría alcanzar los 1.000 pesos por dólar. O sea, 3 veces más, un poco más de 3 veces más. Bueno, el gobierno, pero obviamente al tipo de cambio oficial nadie puede acceder. El Banco Central no tiene dólares. O sea, es solamente nominalmente que hay un tipo de cambio de 300 por 1. Pero lo primero que debe hacer el gobierno es eliminar todas esas tasas, que lo puede hacer de forma administrativa, y dejar que entre el tipo de cambio del mercado. Eso podría darle un repunte y ayudar a que repunte y darle fuerza al sector exportador para que pueda impulsar como un mecanismo, ¿no? Esa recuperación por esa vía, porque Argentina es un gran exportador en ese caso. Eso por ahí, por un lado. Necesariamente la inflación va a necesitar un ajuste. Va a necesitar un ajuste drástico de lo que es o la política monetaria o la política fiscal. Entonces el candidato Milei, bueno, ha hablado de que va a atacar el tema de detener, cerrar, frenar esa expansión monetaria, que en parte esa expansión monetaria se explica por la misma expansión fiscal, ¿no? Reducir el gasto público de manera drástica. Eso va a ser doloroso, pero es la vía que tienen para detener la inflación. Entonces, ¿cuál de las dos cosas que se quieren vivir, ¿no? Quiere la gente vivir? ¿Quieren seguir continuando con esta inflación? No es sostenible, obviamente, pero esa es otra vía que tiene el gobierno. Ya ahí mirando hacia adelante, ya el gobierno lo que puede tratar es de hacer reformas para liberalizar un poco más la economía argentina. Como tú muy bien señalabas, Argentina está en los peores rankings, ¿no? De competitividad, de libertad económica. Muchas de esas reformas son cambios administrativos, es decir, son posiblemente cambios que pueden hacerse mediante decretos, porque son normativas, reglamentos burocráticos que establecen trabas. Entonces el gobierno puede comenzar por ahí a hacer derogaciones que no necesitan necesariamente de una aprobación mayoritaria de un Congreso, y podría comenzar por ahí a mejorar esa situación. Ya luego tiene que contemplar qué tipo de reforma
cómo va a reformar lo que son sus finanzas públicas el gobierno, ¿no? Sus ingresos y gastos, su balance de ingresos y gastos. Y por reforma fiscal no me refiero a que necesariamente tenga que aumentar impuestos o no, si va a estar reduciendo gastos, entonces, bueno, ¿cómo va a estructurar nuevamente ese gobierno? ¿Qué impuestos vamos a tener? ¿No? Porque si yo voy a reducir el gasto en un 5% del PIB, que ahora mismo marca un déficit, o marcaba al cierre el año pasado, algo más del 5% del PIB, bueno, entonces, ¿cómo voy a reestructurar estos gastos que antes se tenían? ¿Cómo voy a reestructurar? ¿Qué tipo de impuestos voy a tener ahora? Entonces, algo que ya puede plantearse quizás hacia mediano plazo para hacer en un plazo tal vez de 2 años el gobierno, porque va a necesitar, ya y sí va a necesitar una reforma que sea aprobada congresionalmente en ese caso. Pero yo me iría liberalizando el mercado cambiario, liberalizando una serie de trabas al comercio hacia lo interior y restricciones y burocráticas, ¿no? Y liberalizando precios por ese lado para llevar dinamismo a la actividad económica. Por eso, sin dudas, tiene que estar, sería de lo primero que contemplaría. No me sorprendería que sea de sus primeros decretos. Sí. Respecto a eso, se está hablando que se estaría presentando una ley ómnibus. Para los que no conocen el término, una ley ómnibus es básicamente una ley que empaquete muchas leyes. Entonces se está hablando de que se va a presentar una ley ómnibus en donde se estaría planteando una buena parte, si no casi la totalidad de lo que se plantea o se quiere hacer en el primer año. De forma de que, tomando en cuenta el ejemplo de Nueva Zelanda, con el Rogernomics, que hicieron básicamente un paquete de shock de los primeros 100 días, tomaron muchas reformas en los primeros 100 días, se plantearían ellos hacer una buena parte de reforma en los primeros 6 meses, aunque eso, como bien ha señalado Harold, alguna de esas reformas va a generar dolor. Pero si tú juntas todo el dolor en los primeros meses, te va a dar tiempo ya de que a final de año ya se pueda ir viendo ya los efectos positivos de las reformas. Sí, definitivamente los primeros 100 días van a ser cruciales. Eso es una etapa crucial, porque los primeros 100 días es el momento en que los partidos de gobierno gozan de buena popularidad. Lamentablemente no saben usarla, llegan al gobierno con una alta popularidad y en vez de utilizar esa popularidad para hacer reformas que son necesarias, los partidos políticos muchas veces lo que hacen es que dicen, no, déjame yo no gastar esa popularidad y pretenden tener la idea de querer mantenerla hasta final de su mandato. Cosa que no es posible, porque hasta por de hecho natural, ¿no? La gente hasta se cansa y hasta por aburrimiento simple y sencillamente le baja la popularidad a un gobierno, ¿no? No porque necesariamente esté haciendo su trabajo mal, sino porque tenga mucho tiempo ya gobernando. Entonces, yo creo que los primeros 100 días son cruciales. Debería, y yo esperaría, que las más importantes reformas y leyes y proyectos de leyes se han introducido dentro de esos 100 días. Y obviamente, sí, si son dolorosos, quizás para un primer año, un segundo año, pudiesen comenzarse a ver algunos de los efectos de esta reforma, ¿no? Porque algunas tendrán efecto inmediato, pero otras tardarán algo más de tiempo en poder visualizar sus efectos en la economía. Y si son positivos, podría posicionarse entonces en ese caso, en caso de que aspire a un segundo mandato. Bueno, posiblemente lo haga, aspire a un segundo mandato. Por supuesto. Aparte de eso, de la ley ómnibus, hay un proyecto que se publicó por las redes sociales, que era de la consultora de Luis Caputo, que es el actual ministro de Economía. O sea, Luis Caputo tiene una consultora y a mediados de este año estaban revisando el tema de la dolarización. No porque ellos quisieran hacerlo, sino por cuáles eran las alternativas para terminar de arreglar
el desorden monetario y financiero que tiene Argentina y qué tan creíble se podría plantear una solución a eso. Y en ese plan él plantea que sí se podría hacer una dolarización, y recientemente se publicó otro plan que anda en circulación, ya un poco más informal, o sea, no aparece el sello de la consultora, pero aparece unos bullet points de cosas que ellos estarían planteando hacer, y ahí dice que ellos estarían presentando e implementando la dolarización de, de eso de febrero, marzo, mayo. O sea, dentro de ese de plazo de tiempo, ellos estarían implementándolo. Antes de eso, estarían buscando el tema de las LELIC, de convertirlo en deuda a largo plazo. Entonces, eso es lo que hasta ahora es público. Habrá que esperar el lunes, o sea, primer día, para ver entonces los decretos que Milei plantearía. Y no solamente los decretos, sino los proyectos de ley, y si realmente se ejecuta el asunto de la ley ómnibus, que luego tendríamos que tener otro invitado para hablar justamente del rejuego político que va a requerir esa ley ómnibus. Porque evidentemente hay algunas leyes que se pueden pasar por mayoría simple, otra que simplemente con que se obtenga una parte y vote otra parte se pasa, pero hay otras leyes que requieren mayoría cualificada. Pero ese mayor detalle vendrá en otro diálogo libre. Aquí simplemente queríamos darle la perspectiva a ustedes sobre cómo está Argentina, que este domingo recibe Javier Milei, y qué puede hacerse y qué se está discutiendo que se puede hacer. Evidentemente, los liberales estamos esperando que tenga buen resultado, y si se hace la cosa como se tiene que hacer, es probable que se tenga un buen resultado. Ahora, lo más serio es plantear claramente qué se está recibiendo y estar consciente de que no son las mejores condiciones y que va a requerir mucho esfuerzo para darle la vuelta. Perfecto, la verdad que sí es interesante todo lo que está aconteciendo. Uno que está dentro de siempre la dinámica de las redes y los debates, llamó mucho la atención el hecho de que las personas, muchas personas, obviamente, opinando más desde un punto de vista más que quizás sopesado o técnico, sino más ideológico, pronosticaban o pronostican desastre para Argentina simplemente por la ideología del presidente que asumió. Y es interesante ver esos debates porque tú te preguntabas y decías, pero ven acá, pero es que la economía de Argentina no viene ya en desastre desde hace muchos años, no desde hace 1, 2, 3, desde hace 2 décadas no viene en desastre. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿No? Entonces yo creo que la gente debe tratar, en ese caso, de no caer en la lucha o la diatriba de las ideologías, de que yo me opongo, yo pienso de esta manera y yo simplemente me opongo del otro porque entiendo que el otro tiene una visión distinta de ver las cosas, una visión ideológica distinta de ver las cosas, y que trate de concentrarse más en cuáles son las cosas que se están planteando para solucionar los problemas. Hay un problema de inflación, se está planteando esta solución, dolarización o X solución. Usted puede estar de acuerdo o no con esa solución, pero trate de, por lo menos, si quiere y participar del debate, informarse cuáles son las implicaciones de esa solución y, bueno, y argumentar a favor o en contra de ellas, pero en base a la solución, no simple y sencillamente quizá por orientaciones
de ideas que no comparta en otros aspectos, ¿no? con políticos. Pero bueno, pero sí, todo Claro. sería muy interesante lo que queda por verse. Hay algunos que han dicho que Argentina va a ser un laboratorio para experimentar. Yo le tengo que decir a los más catastrofistas que plantean eso, que lo dicen desde una perspectiva socialdemócrata, evidentemente, que lejos de Javier Milei intentar implantar ANCAPIA en Argentina, es lo que va a intentar hacer lo que vive diciendo José Luis Esper, que es diputado por Avanza Libertad, que también es liberal en Argentina, de que, óyeme, ya está bueno, Argentina tiene que regresar a los países que son normales y que le va bien. O sea, no nos está yendo bien y no somos un país normal. Entonces, mucho de lo que Milei va a ser tratar de que Argentina sea un país normal, que evidentemente no lo es al día de hoy. Ok. Y está bueno aclarar esto porque siempre hay un ambiente que es más catastrofista y otro que es más súper optimista. Y realmente lo realista es que sí, Javier Milei va a tratar de aplicar una agenda consistente con la ideología que él dice que comparte con nosotros, conmigo y Harold, que es el liberalismo clásico o libertarianismo un poco más fuerte, pero eso es un camino y evidentemente en ese camino quizá no se llegue en el tiempo que se quiere o quizá no sea él que le toque implementar reformas que vayan más allá de lo que es un país que más o menos funciona bien y que le está yendo bien, como por ejemplo Irlanda o Estonia, que para nadie les diría que es ANCAPIA, ninguno de esos dos países. Y la gente no se está muriendo de hambre, ni hay desaparición del Estado, ni nada de eso. Que es algo que me gusta aclararlo porque la prensa y de los ambientes socialdemócratas se rumiando mucho de que el asunto como que se va a integrar a ANCAPIA en Argentina. Y eso está lejos de la realidad. Y está lejos de lo que está planificado para hacerse. Entonces, yo quería terminar con este comentario y desde República Libre le agradecemos a Harold que nos acompañó para dar esta perspectiva, para quizás no todo el mundo vive atento a qué es lo que está pasando en Argentina, pero esperemos que por lo menos al escucharnos a nosotros, se hayan llevado ya una idea de cómo está Argentina y qué recibe Javier Milei y qué puede y qué quiere hacer Javier Milei. Entonces, le agradecemos a Harold y nos vemos en el próximo Diálogo Libre. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.